¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Gustavo Penades, diputado del Partido Nacional, y además una de las personas que va a estar siguiendo de cerca, por lo menos el tratamiento a nivel de la Cámara de Diputados del proyecto de rendición de cuentas. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, y para eso lo convocábamos. Por estas horas estará ingresando el mensaje de la rendición de cuentas al Parlamento. En realidad hay cuestiones, se dice que va a ingresar hoy, que seguramente formalmente el análisis empezará el próximo lunes, pero bueno, vamos a anticiparnos un poco a la discusión porque ciertamente ya hay mucho ruido con este asunto desde hace algún tiempo. Vamos a hablar sobre algunas propuestas que están manejando en su sector, que Luis Lacalle Pou ha hecho públicas, pero la impresión que queda, o por lo menos en la presentación del mensaje, y así se trató por parte del oficialismo, es que la oposición lo balconea y que en realidad no va a tener mucha posibilidad de injerencia. ¿Comparte esta visión? Bueno, ese es el gran problema, que producto de que no se nos ha escuchado, lamentablemente la hemos balconeado desde hace muchos años. Porque esto que está pasando ahora y que a veces parecería ser que se lo quieren atribuir a las crisis de Brasil y Argentina que explotaron en un momento solo y ahí los tomó a todo el mundo por sorpresa, eso no es así. Desde hace muchísimos años nosotros venimos anunciando que esta situación fue así, se manejó en la campaña electoral. En la campaña electoral, lamentablemente, de parte del gobierno no se fue honesto intelectualmente en reconocer la precaria situación fiscal que el Uruguay se encontraba y hoy nos encontramos ante esta situación. Yo espero no balconearla. Espero que en esta oportunidad, producto del estado de dificultades que el Uruguay está atravesando, se nos pueda escuchar, se pueda seguir alguna de nuestras propuestas, algunos de nuestros consejos, y no agarrar por el camino más fácil, que en estas cosas siempre el camino más fácil es aumentar los impuestos. ¿Y cuáles van a ser sus propuestas? ¿O qué es lo que están planteando? Usted en estas últimas horas se ha conocido unas propuestas que ha realizado el senador Lacalle Pou y que están relacionadas con, primero que nada, lo que nosotros hemos hablado no es un ajuste fiscal, sino un ajuste estatal. O sea, en un presupuesto de casi 11.000 millones de dólares, 11.700 millones de dólares, como es el presupuesto del Uruguay, perfectamente hay ámbitos en donde los recortes pueden llegar a las cifras que el gobierno pretende obtener recaudándolas a través de los impuestos. O sea, si por el aumento del IRPF el gobierno anuncia que pretende recaudar 250 millones de dólares, nosotros decimos que un ahorro en una serie de ítems de los gastos de funcionamiento del presupuesto nos van a permitir estar alcanzando una cifra parecida, sin la necesidad del aumento del IRPF. La posibilidad de lo que nosotros desde hace muchos años venimos insistiendo, que es mientras que el gobierno y el Frente Amplio ha hablado de un aumento del gasto, nosotros hemos hablado de una mejora en la calidad del gasto. O sea, no tanto en tener más plata para gastar, sino cómo gastar y gastarla mejor. Claro. ¿Y a qué se apunta? Y bueno, mire, en el presupuesto hay gastos de funcionamiento que se pueden recortar, hay una serie de medidas que perfectamente se pudieran adoptar, que están relacionadas a la supresión de vacantes, a la posibilidad de recortes en una serie de gastos de funcionamiento que el Estado tiene y que perfectamente sumados, aunque son a veces puchitos, esos puchitos cuando suman terminan sumando una cifra muy considerable del presupuesto y en ese sentido es ahí donde se tendría que primero que nada apuntar. Vayamos a la base. ¿Comparten que es necesario hacer un ajuste? Más allá de dónde se saquen los recursos. Y la realidad lo que está marcando que sí, porque producto del despilfarro que lamentablemente se vivió durante los últimos 5 años del gobierno del expresidente Mujica, hoy es necesario ajustar. Esta es la primera vez en la historia que un ajuste se tiene que hacer después de 10 años de bonanza como el Uruguay no había conocido. En el pasado los ajustes se hacían por crisis que lamentablemente sucedían y que había que adoptar medidas de emergencia. Ahora, esta es la primera oportunidad que después de 10 años en el que el Uruguay crece a una tasa promedio de 5 puntos del Producto Bruto Interno, sostenidamente, terminado eso, un año después de esa bonanza, hay que aplicar un ajuste porque el Estado tiene serios problemas para recaudar y poder financiarse. Ustedes marcan esto como algo de sideral diferencia porque vio que desde el oficialismo se construyó el relato de que, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, el ministro Astori dice que esto no es un ajuste, que es un esfuerzo que se le está pidiendo a la población, entre otras cosas, buscando diferenciarlo de lo que fueron otros ajustes en gobiernos blancos y colorados, porque también hay algo que es verdad, y es que desde la restauración democrática para acá, cada vez que hubo algún problema económico, gobiernos blancos, colorados y ahora el Frente Amplio recurren a un ajuste. Eso es parcialmente verdad, porque este ajuste, a diferencia de otros que en el pasado se debieron de adoptar, es
terminando una época en la que el país pasó de un Producto Bruto Interno de alrededor de los 15.000 millones de dólares a un Producto Bruto Interno de alrededor de los 65.000 millones de dólares. Y de un crecimiento que el Uruguay vivió, que permitió una elevación del presupuesto nacional del último gobierno del Partido Colorado, el último año más o menos serían unos 4.500 millones de dólares, a un presupuesto de casi 11.700 millones de dólares. En ese escenario, perfectamente se podrían haber adoptado medidas para aquello bíblico de después de los 7 años de las vacas gordas, vienen los 7 años de las vacas flacas. Ahora, a la primera tormenta que se instaló sobre el Uruguay, hay que empezar a adoptar un ajuste, y el ajuste además es muy similar, como usted bien dice, a los pasados, porque se adoptan, primero que nada, aplicándole un impuesto nuevo a la gente. Y no haciendo lo que valientemente habría que hacer, que es decir, bueno, miren, llegó la hora de ajustar el presupuesto nacional, terminemos con las vacantes, terminemos con los casi 80 millones de dólares que se gastan en cargos de confianza, en contratados, en asesores, terminemos con una serie de medidas que tienen que ver con gastos de funcionamiento, que nos permitirían ahorrar 30 millones de dólares. Y usted cuando empieza a sumar esas cifras, termina dándose cuenta que lo que el gobierno pretende recaudar es más por el IRPF, que son 250 millones de dólares, perfectamente se podrían adoptar tomando medidas de ajuste hacia el Estado. Pongamos que el plan que propone el Partido Nacional no la lleva al Frente Amplio. Hay una discusión instalada en la interna del oficialismo acerca del diferimiento de gastos. Esto de la posibilidad de algunos gastos postergarlos en el tiempo y eventualmente, bueno, esperar que la situación mejore, que empecemos a crecer de nuevo y allí sí aplicarlos. En ese sentido, ¿de qué lado se ponen? Porque digo que existe esto de la bancada le está diciendo la educación no recortemos, en el INAU no recortemos, y el ministro de Economía parece haber quedado una zona gris, por lo menos reconocen. Bueno, el problema justamente es que esa zona gris es de la que hay que hablar, y parecería ser que el gobierno no habló. El gobierno habló de lo más fácil, aumentar impuestos. Ahora, de lo más difícil que es, bueno, ¿y dónde recortamos? Es de lo que parecería ser que no habló. Y es en ese sentido en donde parecería ser que hay sectores del Frente Amplio que no se dan cuenta de la magnitud de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué no se dan cuenta? Y porque yo creo que viven en el pasado, creo que viven pensando en soluciones que hoy no son aplicables. O sea, aumentar el gasto, creyendo que de esa manera se reactiva la economía, haciéndole pesar ese aumento del gasto al sector productivo, es absolutamente insostenible. O sea, en el Uruguay hay un Uruguay de papel y un Uruguay real. Y cada día el Uruguay del papel en estos años ha sido más grande y el Uruguay real lamentablemente más chico, que es el que soporta al Uruguay del papel. Y en ese sentido es donde nosotros tenemos que apostar, o el gobierno tendría que apostar a decir, bueno, miren, acá llegó el momento de achicar estas cosas. Yo me animo a decir que muchos de estos achiques no tendrían que tocar ni el presupuesto de la educación ni el presupuesto del INAU. Pero también no es cierto decir que esto es postergar hacia adelante. Usted no se olvide que el gobierno mandó el presupuesto que hoy está vigente diciendo es un presupuesto por 2 años, porque después vamos a pensar que se pase y vamos a hacer un nuevo presupuesto porque sin lugar a dudas la situación va a mejorar. Se dio todo lo contrario. Si algo está pensando el gobierno a partir del año que viene, que lamentablemente va a ser un año muy difícil, es justamente todavía achicar aún más el gasto. Entonces, esa postergación responde más a una situación política interna del Frente Amplio que a la realidad que el país está atravesando. Claro. En su momento el ministro Astori, antes de la discusión presupuestal, que ciertamente en aquel momento la oposición también decía que ya estaba desfinanciada de por sí, ¿no? En su momento, cuando se aprobó el presupuesto por 2 años, se le decía al Ejecutivo que estaba desfinanciado. No decía tanto vamos a mejorar en 2 años, sino veamos cómo quedamos en 2 años y a partir de ahí vemos qué hacemos. Claro. ¿No? O sea, no era tan optimista como quizás eran otros sectores frente a Bueno, eso sí. ¿sabe cuál es el problema? Es que ese presupuesto que decía el ministro Astori que es llevable, hoy es insostenible. Porque, entre otras cosas, el ministro Astori presenta un presupuesto desfinanciado en 3.000 millones de dólares. O sea, el Uruguay tenía pensado la elaboración de un presupuesto en la cual entre lo que se recaudaba y lo que se iba a gastar, había una diferencia de casi 3.000 millones de dólares. Esos 3.000 millones de dólares, ¿cómo se iban a pagar? Con endeudamiento.
Ahora, como la situación fiscal ha caído, ayer hay una nueva mala noticia, el Banco Central anuncia que la economía se contrajo en el primer trimestre del año un 0,5%, todas las cifras en las que el ministro Astori se basó para elaborar el presupuesto, todas fueron equivocadas. Y lamentablemente todas equivocadas para menos. Y entonces ese presupuesto no se puede sostener, porque se sostenía si el Uruguay iba a crecer un 2,5% el año pasado, creció un 1%. Se sostenía si el déficit fiscal iba a ser menos del 3,5, terminó siendo del 4. Se sostenía si la inflación no se disparaba por encima del 10, está en un 11. Entonces, la realidad hoy está marcando que la situación fiscal que el país tiene es muy endeble, con una espada de Damocles que el gobierno ya anunció que estamos empezando a padecer, que es la eventualidad de la pérdida del grado inversor del Uruguay, lo cual si sucediera, y ojalá que no suceda, sería un problema gravísimo para el futuro del Uruguay. Y en este sentido, con los números que ustedes planteaban y la evaluación que hacen, o que empiezan a hacer por lo menos en la interna nacionalista, ¿alcanza con este ajuste de 500 millones de dólares? Bueno, por lo menos reduce el déficit en un punto. Entonces, nadie está hablando de adopción de medidas muy bruscas, pero por lo menos es un empezar. Ahora, ojalá que esto sea lo necesario, porque lo peor sería dentro de un tiempo no muy lejano hablar nuevamente de un aumento de impuestos o de un ajuste fiscal mayor. Aquí hay una realidad que también uno no termina de cerrar. El ministro Astori ha dicho, los ahorros del Estado van a ser de 150 millones de dólares y nosotros por el IRPF vamos a recaudar alrededor de 250 millones de dólares. Eso me da 400 millones de dólares en total. Ahora, lo que se necesita ahorrar son 500, los otros 100. Bueno, también anunció algunas modificaciones en cuanto a, por ejemplo, el control de la renta empresarial, algunos aumentos de impuestos a los depósitos y al tema de los bonos. Y a su vez también deslizó el ministro preocupación por el tema de la distribución del combustible y la reforma de la caja militar. Bueno, ahí hay dos realidades. Ese paquete... Sí, ahí hay dos realidades. La primera, todo lo que usted ha manejado no recauda 100 millones de dólares. O sea, aquí lo que hay... No lo manejé yo, ¿no? No, lo que ha manejado Astori. Aquí lo que hay es que no se dice toda la verdad. Y es que la otra variable de ajuste van a ser las tarifas de las empresas públicas. O sea, la próxima variable que vamos a vivir, que fue la que vivimos al principio del año pasado, fue un aumento de tarifas, de la electricidad, del agua, del combustible. Ahora, eso es otra de las variables que el gobierno piensa aplicar de aquí hacia adelante. Y la segunda, que es el anuncio de una reforma de la caja militar, ese es un ñanga pichanga. O sea, eso es, creo que tirarle un anuncio a algunas cosas, a algunos sectores del frente que verían bien que eso fuese así. La caja militar es deficitaria, es verdad. Ahora, no es deficitaria en 400 millones de dólares. No hay que poner desde el Estado 400 millones de dólares todos los años para solventar. No, señor, porque le voy a poner un ejemplo. Si usted piensa, la caja militar hay que reformarla, como hay que reformar otras cajas, o como hay que reformar casi todas las cajas en nuestro país. El Banco de Previsión Social de arranque se lleva 7 puntos del IVA, porque solo no se puede financiar. Estamos hablando de una caja que tiene un activo cada 2 pasivos. Estamos hablando de una caja en la que aportan los funcionarios públicos peores pagos del país. Estamos hablando de una caja que, por ejemplo, paga IAS, sus jubilados o sus retirados, que son alrededor de 32 millones de dólares, y ese IAS se aporta al BPS. O sea que si usted resta de esos supuestos 400, estos 32 ya no son 400. Si a eso le resta 120 millones de dólares que están volcados desde rentas generales al financiamiento de la caja, ya tampoco son 400 millones de dólares. Entonces, las cosas como son. Y hay un dato mucho más cierto y real, que es el siguiente. Esa reforma, que hay que hacerla, es una reforma a largo plazo. Y lo que se necesita es plata para mañana. No se es intelectualmente honesto cuando se mete este tema. Usted dice que no es una solución. ¿Qué va a ser una solución? Porque usted ahí afecta a derechos adquiridos. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a cortar los retiros a los militares que hoy están cobrando las pensiones? Porque el déficit es hoy. Usted cuando habla de reformar es para adelante. Y además esa reforma no se puede adoptar sin repensar todo el sistema de la defensa nacional, que es uno de los grandes debes que este gobierno ha tenido desde hace ya varios años. O sea, entonces... esos 400 millones que no se tomen como que acá tenemos 400 millones de dólares más para ahora.
Eso no es verdad. Bien. Ya sobre el final, salgamos de la coyuntura país. Metámonos en la arena política, que también existe. ¿Cómo Y no? que ustedes la evalúan, se reúnen, la piensan y lo ponen sobre la mesa. ¿Es un tema el costo político que va a tener el Frente Amplio a raíz de este ajuste? Yo creo ¿Lo ponen en la mesa, lo evalúan, Por lo supuesto que puede que pasar sí. a futuro? Pero por supuesto que sí, ya lo marcan las encuestas, o sea, hay un desgaste muy importante. Y la evaluación está relacionada con algo mucho más importante, que es que en la última campaña electoral se le mintió a la población, porque se dijo que no se iba a ajustar y que la economía iba bien. Y ese es un costo político que alguien tiene que pagar si realmente estamos viviendo en un país como en el que vivimos, en el que también a los gobernantes se les tiene que pedir un mínimo de sinceridad. Claro, pero pasa, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo hace años que la evaluación de la gestión de la Intendencia de Montevideo por parte de la ciudadanía está lejos de ser positiva. De hecho, las encuestas reflejan, no ahora en este último plazo, ciertamente, pero por lo menos en la anterior administración, la aprobación de la comuna bajaba casi que cada vez que se medía. Sin embargo, al momento de llegar las elecciones, ya sea por la vía del voto en blanco, por la vía de la aparición de un nuevo candidato, la ciudadanía de Montevideo seguía eligiendo y sigue eligiendo al Frente Amplio. Es como que hay un divorcio entre la insatisfacción al momento de realizar el voto. Entonces, ese punto, hoy existe una insatisfacción o existe una molestia por parte, pero ¿cómo se traduce eso en votos para el Partido Nacional? Y bueno, yo calculo que llegando el momento la gente va a evaluar el grado de seriedad en la propuesta y el grado de valorar lo que se dijo y lo que se dirá en el futuro con relación al compromiso que se asume con la ciudadanía al momento de votar. Cuando usted habla en una campaña electoral no está tirando bolazos al aire, lo que está haciendo es comprometiéndose. Si en el pasado... ¿Hubo mucho bolazo la pasada campaña? Yo creo que, bueno, cuando se dijo que no se iban a aumentar los impuestos y que la economía iba bien, se sabía que no era así. Porque el equipo económico de este país es el mismo desde el año 2005 a la fecha. Y creo que ha habido un gran grado de irresponsabilidad en el manejo de esas afirmaciones. Además de esto sumado a la demostración de la pésima administración que se ha tenido de sectores claves de la vida del Estado, ANCAP, Pluna, o sea, han habido una serie de factores que se ha demostrado, además de lo que yo le decía con relación al presupuesto. Perfecto, salud, se le destinan anualmente casi $1.000 millones para el financiamiento de la salud pública en el Uruguay. ¿La misma ha mejorado en esa cifra? O sea, ¿se tiene relación entre la cantidad con la calidad? Y la respuesta es no. Y en ese sentido es donde creo que la ciudadanía va a empezar a pedir respuestas. Con relación a lo de Montevideo, que usted también manejaba con hipótesis, algo, es cierto lo que usted dice. Ahora, también es cierto que ahí hay factores de otro tipo, de carácter cultural, de carácter relacionados con una gestión que nunca fue, siempre estuvo de aceptación por encima del 30%, salvo el último momento de la exintendenta Ana Olivera. Y hoy creo que hay una conciencia mayor de que hay un modelo que se agotó. Vamos para 25 años de administración del Frente Amplio en el departamento de Montevideo y hay que salir a la calle para darse cuenta la situación en la que se encuentra este departamento. Pero entonces, ¿usted cree, por ejemplo, que en el próximo ciclo electoral el Frente Amplio va a parar el gobierno nacional y Montevideo? Bueno, mire, yo trabajo para que eso sea así, porque pertenezco a otro partido político. Trabaja para que sea así, pero si yo le doy una hoja y le digo Penades, mire, fírmeme, ¿qué me da si eso no se cumple? ¿Qué apuesta usted? Bueno, en la pasada campaña se habló mucho de las hamburguesas y No, yo no he puesto nada. Porque creo que esto justamente hay que terminar con la posibilidad de seguir en esto tomándolo como una tómbola. Y esto es no solamente mantenerse en el gobierno por mantenerse, es estar en el gobierno para hacer cosas. Y es en ese sentido en donde la realidad hoy nos está marcando que debe de haber una alternativa a este gobierno de 15 años y esa alternativa nosotros pretendemos que sea el Partido Nacional. Gustavo Penades, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Un placer. La pausa y seguimos con más noticias.